¿Ves alguna intención o algo así en el orden del cosmos? Sí, entonces, la intención es una pregunta interesante cuando se impone al universo. Durante mucho tiempo, filosóficamente, la gente imaginaba que el universo era un lugar perfecto. La Tierra era un refugio para la vida, especialmente la vida humana, y todo es justo para nosotros. Y eso te dejaría pensando que hay alguna intención en el universo, que el universo está sirviendo nuestras necesidades. Y por supuesto, esto es, como sospecharías, muy fuerte en las filosofías religiosas, donde los adherentes de esa religión en particular están seguros de que son más especiales que cualquier otra religión o más correctos al hacerlo. Cuando miras el universo a gran escala y ves estas estructuras, lo que tienes que preguntarte es, supón que todas las galaxias estuvieran exactamente igualmente espaciadas, en lugar de en estos filamentos y estructuras. Quizás te estarías preguntando lo mismo. ¿Hay alguna intención aquí? Mira lo hermosamente ordenado que está. Pregúntate, ¿existe alguna configuración del universo donde no te harías esa pregunta? Porque si no la hay, entonces la pregunta en realidad no apunta hacia una respuesta única. Si algo de lo que ves allí parece ordenado para ti, entonces no puedes hacer la pregunta. Tienes que poder hacer la pregunta de tal manera que si fuera de esta otra forma, la rechazarías. Ahora, las personas que dicen que la Tierra es un refugio y todo eso, el registro fósil argumenta de manera diferente. El 97.8% de todas las especies que han existido están extintas. Esa no es la señal de un planeta que ama su vida, sino de uno que quiere que la vida se vaya al diablo. Correcto, ese es el antirrefugio. Estamos vivos no gracias a ellos, sino a pesar de ello, de tsunamis, terremotos, tornados, huracanes, sequías, inundaciones. Cada año matan a miles de personas, miles. Estás medio deprimiéndome, no he terminado. Sin mencionar los impactos de asteroides. Hace 65 millones de años, eliminó a los dinosaurios. La Tierra está en una galería de tiro. ¿Quieres decir que hay intención? Sí, la intención es matarnos. Ahí tienes tu intención, wow. Así que cuanto más observas el universo, menos claro es cualquier propósito intencional que haya. En esa nota optimista... Vamos a necesitar... Espera. ¿Quieres optimismo? Danos uno, cuando venga el asteroide, ¿sí? De acuerdo, sí. Tenemos personas que rechazan el mundo de la ciencia y el asteroide se dirige hacia nosotros. Estarán haciendo varias cosas, rezando ciertamente. Huirán del punto de impacto, comprarán papel higiénico y agua embotellada. Y mientras que si tuvieras científicos e ingenieros en tu medio, cuando llegue el asteroide te preguntarás, ¿cómo puedo desviar eso? Dos perspectivas completamente diferentes sobre tu destino. Entonces, si te estoy deprimiendo al decir que hay un desastre que nos matará, me gustaría levantarte el ánimo de nuevo, diciendo que puede ser que las innovaciones en ciencia y tecnología sean lo único que pueda salvarnos de nosotros mismos. Me has animado, eso es. Perfecto. En una sociedad libre, una sociedad pluralista libre, donde la libertad de expresión de la religión está protegida constitucionalmente, lo cual es una parte fundamental de por qué América fue tan atractiva para los inmigrantes de todo el mundo, cuyas diferencias religiosas no eran apoyadas en su ciudad natal. Yo nunca seré uno para decirte en qué deberías creer o en qué no deberías creer. Lo que diré es que si quieres decir que donde no entendemos las cosas, ahí es donde Dios descansa, ahí es donde Dios opera, el argumento de Dios de los vacíos, porque me preguntan eso todo el tiempo. ¿Qué había antes del universo? No lo sé. Debe haber sido algo Dios, así que tienen que meter a Dios donde aún no estamos. Simplemente digo que tenemos a los mejores trabajando en eso. Es una frontera actual. Aún no hemos llegado. Considerando la historia de la frontera móvil, donde antes se decía que Dios debía estar actuando, hemos avanzado mucho más allá de esa idea. Esas explicaciones han llegado, y por lo tanto, no hay ninguna razón convincente para decir que Dios lo hizo y luego rendirse y pasar al siguiente problema. Mi problema con el Dios del vacío es que si te sientes así, no deberías estar escribiendo el currículo de ciencias de una clase. ¿De acuerdo? Eso es todo, ¿de acuerdo?
Porque si lo haces, estás socavando el mismo proceso de lo que es la ciencia. Porque el principio de Dios de los huecos es como una filosofía de la ignorancia, mientras que la ciencia es una filosofía del descubrimiento. Esa es una distinción importante entre ambos. Y si eliminas esa base para lo que construye la ciencia, estás socavando la capacidad de tu cultura, de tu nación, para competir tecnológicamente en el siglo XXI. En consecuencia, actuar de esa forma tiene repercusiones. Hace 1000 años, el centro intelectual del mundo era Bagdad. Europa estaba ocupada entonces desentrañando herejes. Bagdad estaba abierta a todo pensamiento en ese momento entre los años 800 y 1100 después de Cristo, por ahí. Si observas los avances que se produjeron en ese periodo, en esa ubicación, incluye la invención del álgebra. Álgebra es una palabra árabe, algoritmo es una palabra árabe. 2/3 de las estrellas con nombres en el cielo nocturno tienen denominaciones árabes. ¿Cómo sucede eso? Los derechos de nomenclatura provienen de los enormes avances que hubo en ese momento en el Medio Oriente, particularmente en Bagdad. Fue desarrollado en ingeniería, matemáticas, especialmente matemáticas, astronomía, navegación, fisiología, y dices, bueno, ¿por qué es eso así? Si observas lo que ocurría, estaban abiertos a todas las corrientes de pensamiento, judíos, musulmanes y cristianos. En aquel entonces había escépticos, hoy llamados ateos, que se reunían alrededor de la mesa para compartir ideas. Si tienes alguna filosofía que tiene huecos, alguien la va a encontrar y te va a desafiar en esas ideas. Y lo que sucede es que la conversación se intensifica. Eliminas lo inservible y mantienes lo útil. Y al hacerlo, realizas descubrimientos de manera rápida. Y en ese momento, ese periodo llegó a su fin. Si lees libros de historia, normalmente describen algo así como el saqueo de Bagdad. Fue un mal momento para la ciudad. Y dirían, oh, todo llegó a su fin. No obstante, la cultura islámica resurgió más tarde. En aquellos tiempos, los avances científicos y de ingeniería no eran parte de eso. Entonces él preguntó, ¿por qué no? Tienes el patrimonio cultural, ¿por qué no aparece de nuevo? Y luego tienes que profundizar un poco más desde el saqueo de Bagdad y descubres que había un clérigo musulmán, Al-Ghazali era su nombre, quien era para el Islam lo que San Agustín era para el cristianismo. San Agustín estableció las reglas de cómo ser un buen cristiano en su tiempo. Muchas personas lo practicaban a su manera. Lo codificó como erudito religioso, lo descifró según su lectura, indicando en el libro cómo comportarse. Al-Ghazali dijo que seguir esto te hace un buen musulmán, pero seguirlo también te hace un buen cristiano. En ese texto se incluyó la afirmación que ganó influencia socialmente, pero luego políticamente, por lo que luego tuvo poder de influencia. Allí estaba la afirmación de que las matemáticas y la manipulación de los números eran obra del diablo. La empresa colapsó por completo y nunca se recuperó desde entonces. Si miras el número de musulmanes que han ganado el premio Nobel en las ciencias, es 1. Número de judíos que han ganado el premio Nobel, 1/4 de todos los premios Nobel en ciencia han sido ganados por judíos. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.300 millones. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 15 millones como máximo. Así que si observas el efecto que la cultura del descubrimiento y el aprendizaje puede tener en lo que descubres sobre el mundo natural, es extraordinario. Hacer descubrimientos no significa que sean permanentes. Y veo el siglo XX en América como un periodo de gran descubrimiento. Y ahora veo fuerzas operando en su contra. Y luego miro la historia de las consecuencias de esto y veo a América simplemente desvaneciéndose en la insignificancia. No es un acantilado, solo una pendiente. Y cada día siguiente te hundes un poco más. Apenas lo notas hasta que un día no puedes ver por encima de la colina de la que acabas de venir y tratas de arreglártelas con lo que tienes aquí abajo. Y luego descubres que es el resto del mundo el que está haciendo las invenciones y no tú. Estás rezagado, ya no lideras, ni siquiera estás al tanto de lo que está pasando. Estás corriendo detrás tratando de ponerte al día. ¿Cuál es tu religión personal o qué es para ti? ¿Hay algún tipo de Dios para ti? ¿Hay un propósito dado que estamos sentados en esta mota en medio de este mar de estrellas?
Los humanos han creado un marco mitológico que siempre ha involucrado a menudo involucra algún tipo de poderes espirituales superiores. Y como lo ha hecho cada cultura humana, a medida que eso desaparece, a medida que sabemos más y más eso, y parece cada vez más difícil probar que algo así pueda existir, ¿dónde nos deja eso? Por nuestra cuenta, lo cual considero más responsable que esperar que alguien nos rescate para no tener que esforzarnos en lograrlo nosotros mismos. Y si estamos equivocados y hay alguien que interviene y nos salva, está bien, eso está bien. Apoyo eso, pero ya sabes, nos cubrimos las espaldas. Es la apuesta de Pascal, pero invertida. Diré otra palabra. La palabra Dios abarca una enorme gama de diferentes ideas y reconoces eso en la forma en que lo formulaste la pregunta. Huyendo de un hombre de gran tamaño, de piel clara, con una larga barba blanca, sentado en un trono en el cielo y contabilizando la caída de cada gorrión, para lo cual no hay evidencia. Si alguien la tiene, me gustaría verla. Al tipo de Dios del que hablaban Einstein o Spinoza, que se asemeja mucho a la suma total de las leyes del universo. Sería una locura negar que existen leyes en el universo, y si a eso quieres llamarle Dios, entonces por supuesto que Dios existe. Y hay todo tipo de matices. Existe, por ejemplo, el Dios deísta, en el que creían muchos de los padres fundadores de este país, aunque es un secreto cuyo nombre no puede ser pronunciado en algunos círculos. Un Roy Fainant, un rey que no hace nada, el Dios que crea el universo y luego se retira, y a quien rezar es algo inútil. Él no está aquí, se fue a otro lugar, tenía otras cosas que hacer. Cuando preguntas si creo en Dios, mi respuesta, ya sea afirmativa o negativa, no te enseña nada en realidad, porque el concepto de Dios también incluye eso. Supongo que te estoy pidiendo que definas el tuyo si tienes uno. Pero, ¿por qué usaríamos una palabra tan ambigua? ¿Que significa tantas cosas diferentes? Te da la libertad de definirla como elijas, te da libertad para parecer estar de acuerdo con alguien con quien no estás de acuerdo. Cubre las diferencias. Facilita la lubricación social. Pero no es una ayuda para la verdad, en mi opinión. Por lo tanto, creo que necesitamos un lenguaje más agudo al hacer estas preguntas. Creo que la esencia del método científico es la disposición para admitir que estás equivocado, la disposición para abandonar ideas que no funcionan. Y la esencia de la religión es no cambiar nada. Las supuestas verdades son transmitidas por alguna figura venerada y luego se supone que nadie debe hacer ningún progreso más allá de eso porque se cree que toda la verdad está en mano. Mi sensación es que la forma científica de pensar, cuestionar, una delicada mezcla de fomento creativo de nuevas ideas y el escrutinio más riguroso y escéptico de las ideas nuevas y antiguas, creo que ese es el camino hacia el futuro. No solo para la ciencia, sino para todas las instituciones humanas. Tenemos que estar dispuestos a desafiar porque estamos en una necesidad desesperada de cambio. ¿Qué es la fe? Es creer en ausencia de evidencia. Ahora, no pretendo decirle a nadie en qué creer, pero para mí, creer cuando no hay evidencia convincente es un error. La idea es retener la creencia hasta que haya evidencia convincente. Y si el universo no cumple con nuestras predisposiciones, está bien, entonces tenemos la obligación desgarradora de adaptarnos a la forma en que el universo. Entonces, afirmas que niego toda religión porque no puedo. ¿Ha sido probado científicamente? No, no lo es. Y el valor de lo religioso. Experiencia y el valor de buscar experiencias superiores. Permíteme decir, la religión trata con la historia, con poesía, con gran literatura, con ética, con moral, incluyendo la moralidad de tratar con compasión a los menos afortunados entre nosotros. Todas estas son cosas que respaldo de todo corazón. Donde la religión se mete en problemas es en aquellos casos en que pretende saber algo sobre ciencia
La ciencia en la Biblia, por ejemplo, fue adquirida por los judíos de los babilonios durante el cautiverio babilónico del 600 a.C. Esa era la mejor ciencia del mundo en aquel tiempo, pero desde entonces hemos aprendido mucho. Catolicismo romano. El judaísmo reformado, la mayoría de las denominaciones protestantes convencionales no tienen dificultad con la idea de que los humanos han evolucionado de otras criaturas, que la Tierra tiene 4.6 mil millones de años con el Big Bang. No tienen ninguna problema con eso. El problema surge con las personas que son literalistas bíblicos, que creen que la Biblia fue dictada por el creador del universo a un taquígrafo infalible y no tiene metáfora o alegoría. A partir de ahí hacen sus elecciones políticas, económicas, sociales y científicas. Y decisiones científicas. Ese es parte de tu problema con esa idea. Tomar decisiones equivocadas sobre la ciencia por razones incorrectas es un error. Entonces, ¿quién demuestra más humildad? ¿El científico que mira el universo con una mente abierta y acepta todo lo que el universo tiene para enseñarnos? ¿O alguien que dice que todo en este libro debe considerarse la verdad literal y no importa la falibilidad de todos los seres humanos involucrados en la escritura de este libro? Todavía hay quienes en la ciencia dicen que la exquisita naturaleza del universo, las exquisitas leyes del universo, son evidencia de un diseñador, de un creador. ¿Esa visión tiene sentido para ti? Es muy tentador yo. Quiero decir, queremos ser considerados como niños siendo cuidados por un creador omnipotente, omnisciente y benevolente yo. Quiero decir, piensa en todas las incertidumbres, turbulencias y terrores de nuestra vida que serían menos aterradores si esto fuera cierto. Pero aquí, si acaso, es un caso donde no debemos creer porque queremos que sea cierto. Ahora, si observas a Darwin, ves un caso en el que era tan tentador decir, encuentro un reloj. Requiere un relojero, los relojes no se ensamblan espontáneamente y ahora encuentro una bellota o un calamar o una bacteria. Está mucho más intrincada y exquisitamente ensamblada que un reloj. Aquí también debe haber habido un creador. Es muy natural, pero lo que Darwin señaló es que existe un proceso perfectamente razonable, que es inevitable, que creará un orden exquisito enorme a partir del caos, dado suficiente tiempo. Si pensáramos que el universo solo tiene 6.000 años, no hay suficiente tiempo y la evolución es un sinsentido. Pero sí, como de hecho es definitivamente cierto, el sistema solar y la Tierra tienen 4.500 millones de años. Entonces hay mucho tiempo para la evolución y nuestra sensación de que el orden significa creador es incorrecta. Finalmente, puedes decir, mira, puedes retroceder todo lo que quieras, pero de alguna manera la materia del universo tuvo que venir de algún lugar y ¿no es eso lo que hizo Dios? Pero eso solo es cierto si el universo fue creado. Si el universo siempre estuvo aquí, si el universo es infinitamente antiguo, entonces no hay nada que un creador pueda hacer. A la mayoría de nosotros nos sorprendería escuchar que el universo va a terminar algún día. Esperamos que el universo continúe para siempre en el futuro. ¿Por qué tenemos la idea de que no continúa para siempre en el pasado? No afirmo conocer la respuesta a esta profunda pregunta. Desconocemos la respuesta. Debemos mantener una mente abierta, todos nosotros. Filósofos, científicos, personas religiosas, de hecho nadie sabe. Sin embargo, la imagen general de un Big Bang seguido de un universo en expansión es correcta. ¿Qué pasó antes de eso? Estaba el universo desprovisto de toda materia y luego la materia se creó de repente de alguna manera. ¿Cómo ocurrió eso? En muchas culturas la respuesta habitual es que Dios creó el universo de la nada. Pero si deseamos perseguir esta pregunta valientemente, debemos, por supuesto, hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde vino Dios?
Si decidimos que esta es una pregunta sin respuesta, ¿por qué no ahorrar un paso y concluir que el origen del universo es una pregunta sin respuesta? O si decimos que Dios siempre existió, ¿por qué no ahorrar un paso y concluir que el universo siempre existió? No hay necesidad de una creación, siempre estuvo aquí. Estas no son preguntas fáciles. La cosmología nos enfrenta a los misterios más profundos, con preguntas que antes solo se trataban en la religión y el mito. Estás en el prado y ves a una hormiga subiendo por una hoja de hierba. Ella sube y sube. Si se cae, vuelve a subirse a la hoja y sube de nuevo, sube de nuevo. Ella cae y sube y sube y sube hasta que llega a la cima de la hoja de hierba. Podrías cuestionarte por qué rayos la hormiga hace esto. ¿Qué beneficio obtiene la hormiga? ¿Está buscando comida? ¿Está buscando una pareja? ¿Está perdida? ¿Está tratando de volver a casa? Respuestas incorrectas. De hecho, la hormiga no acumula ningún beneficio. Bueno, entonces, ¿esto es solo una casualidad? Sí, es solo una casualidad cerebral. Un duela del hígado, Dicrocelium dendriticum, un pequeño gusano cerebral parásito que tiene que llegar al vientre de una vaca o una oveja para continuar su ciclo reproductivo. ¿Qué hace? Se apodera de una hormiga que pasa, sube al cerebro de la hormiga y la conduce como un vehículo todoterreno por la hoja de hierba a una posición donde es más probable que sea comido por una vaca o una oveja. La manipulación del huésped por parásitos es otro tema fascinante, muy similar al mencionado anteriormente. Toxoplasma gondii es un parásito que infecta a los ratones. Y para continuar su ciclo de vida, tiene que llegar, para reproducirse, tiene que llegar al vientre de un gato. Bueno, ¿qué harías si estuvieras en un ratón y quisieras entrar en un gato? Convertirías al ratón en el ratón poderoso. Haz al ratón audaz sin miedo para que corra a campo abierto. Eso es lo que hacen los ratones cuando están infestados con Toxoplasma gondii. De esa manera es más probable que sean comidos por un gato. Lo que tenemos en estos casos tienes un secuestrador, el parásito que infecta el cerebro e induce comportamiento suicida en nombre de una causa distinta a la propia aptitud genética. Dios, eso da miedo. ¿Nos pasa algo así alguna vez? No. Sí. Bueno, quiero recordarte que la palabra árabe Islam significa sumisión. Significa rendirse al interés propio, a la voluntad de Alá. Pero el Islam no está solo. En el cristianismo tenemos el mismo tema. Ninguna otra especie, solo nosotros, somos los que podemos vivir por una idea, los que podemos morir por una idea. Las ideas, no los gusanos, secuestran nuestras mentes. Estas son ideas que pueden copiarse a sí mismas, que pueden hacernos copiarlas. No solo repitiéndolas en nuestros propios cerebros una y otra vez, sino también difundiéndolas a nuestros amigos, vecinos y familiares y poblando el mundo con muchas copias de estas ideas. Y vuelve al punto que mencionamos anteriormente sobre las ideas no tienen derechos humanos. Cuando criticamos la religión, no criticamos a las personas religiosas, sino que las consideramos víctimas también. Ciertamente, el término islamofobia se refiere precisamente a eso. La gente cree que criticar el Islam es criticar a los musulmanes. Al contrario, ellos son las principales víctimas del Islam. Creo que se puede decir mucho sobre una persona, una institución o una sociedad, según si se cree que nosotros, la especie, o nosotros mismos como individuos, estamos presentes aquí. Debido a las leyes de la biología, en particular las leyes de la evolución por mutación aleatoria y selección natural, o si estamos aquí debido a un plan divino, mucho depende de si te suscribes a una u otra de esas Weltanschauung, o visión del mundo. Y el subtítulo de mi libro sobre este tema, que se llama Dios no es grande, es cómo la religión envenena todo. A veces me toman en serio. Creen que lo dije así solo para obtener un titular llamativo como táctica de ventas.
Preguntan, ¿a qué te refieres realmente? ¿Todo? ¿Comida italiana? ¿Sexo tántrico? ¿Ajedrez? ¿Qué quieres? Y yo digo, de hecho, sí, quiero decir todo porque yo pienso que el culto a la fe y el instinto de adorar y postrarnos, de practicar la religión, o que se nos imponga, en otras palabras, es venenoso para todo porque nos ataca en nuestra integridad más profunda, íntima y esencial. Nos dice, en efecto, que no tenemos libre albedrío, que no tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos lo que está bien, o no podemos distinguir una acción correcta. La gente me pregunta sin darse cuenta de lo insultante que es, ¿cómo tendrías moral sin Dios? ¿Cómo lo sabrías? Hago una pausa aquí para decir, especialmente en el campus de una universidad nombrada en honor a Roger Williams, ¿por qué creo que eso es insultante? Una de las razones es esta. Si escucho esto de uno de los practicantes de la religión organizada, voy a concederles la suposición que tan fácilmente hacen a su favor, que ya saben por ser cristianos o musulmanes, o judíos más sobre moralidad que yo. Quiero decir, ¿no debería ser que aquellos que practican la religión organizada deberían comenzar haciendo unas cuantas disculpas por sí mismos en este aspecto? ¿Cómo se atreven a decir que estoy en su territorio cuando estamos hablando de ética y moralidad? No soy yo quien manda cosas como la mutilación de los genitales de los niños, por ejemplo, que es, en todos los casos, un mandamiento religioso. No soy yo quien pide que el suicidio y el asesinato se fusionen en una acción en nombre de Dios. La comunidad de suicidio-asesinato es casi exclusivamente, no absolutamente 100%, pero muy casi exclusivamente, una que teme a Dios y se basa en la fe. ¿Cómo se atreven a suponer que no podemos hablar de estas cosas sin una licencia de algún tipo de iglesia? Recientemente en los Estados Unidos solo declaré que enseñar el creacionismo es abuso infantil y creo que lo es. Es decir, si retienes conocimiento o haces algo a los niños que los pone en una desventaja competitiva como adultos, es abuso infantil. Son formas leves de abuso infantil, pero es como retener medicina, retener conocimiento que más tarde hará que los niños sean menos competitivos, porque la evolución es la base de la biología moderna. Enseñar mentiras, incluso con buenas intenciones, es abuso infantil. Las personas no lo hacen por maldad, pero lastiman a sus hijos, especialmente al decirles que irán al infierno. Esto es inapropiado y los maestros no deberían hacerlo. Si lo hacen, deberían ser removidos, porque el propósito de la educación no es validar la ignorancia, sino superarla. Pregúntate a ti mismo el sentido común. Si fueras un ser divino, digamos que tienes una colonia de hormigas que hiciste en tu casa, ¿te molestaría si esas hormigas no te honraran 5 veces al día? Y si no lo hicieran, si no te admiraran o no reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? No. Quiero decir, parece tan mezquino. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en un Dios odioso, sin misericordia, mezquino, sadomasoquista, homofóbico y sexista? Es simplemente irracional. No es sensato. No hay nada. Y el punto es, no quiero ofender, pero debo mencionar al Islam, aunque sé que esto molestará a algunos. Pero lo mismo es cierto para el Dios de Moisés. Si realmente crees que las escrituras son literalmente ciertas, las morales en ese libro son reprensibles. La fe es realmente solo creer en algo para lo cual no tienes ni argumentos racionales ni buenas pruebas. William Clifford, quien escribió un muy buen ensayo sobre la fe usando como analogía a un dueño de barco que estaba a punto de enviar a mar un barco lleno de inmigrantes. Este dueño de barco que Clifford imagina no está seguro de si su barco es lo suficientemente marítimo para hacer el largo viaje para llevar a los inmigrantes a la nueva tierra. Pero él lo piensa y dice, bueno, después de todo hay una providencia divina. ¿Y cómo podría una providencia divina
permitir que estas buenas personas que van a establecer sus futuros hombres, mujeres e incluso niños, al menos los niños inocentes de cualquier pecado, ¿cómo podría permitir que se ahoguen en el camino al nuevo mundo? Así que tendré fe en Dios y no me molestaré en inspeccionar el barco para ver si es marítimo, porque tengo fe en que llegará a Australia. Bueno, por supuesto, como digo, sabemos que algunos barcos no lo hicieron y culparíamos a este dueño del barco y diríamos que no puedes simplemente tener fe de esa manera. Necesitas verificar la evidencia, necesitas mirarla. La fe del dueño del barco habría arriesgado vidas y lamentablemente en el mundo actual la fe también lo hace. Pone vidas en riesgo. De hecho, la negativa de la Iglesia Católica Romana a tolerar el uso de condones, incluso en regiones del África subsahariana, donde el riesgo de contraer virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es extremadamente alto. Sin duda no solo ha puesto vidas en riesgo, sino que ha costado quizás millones de vidas humanas inocentes. Pagamos un alto precio por la fe religiosa de algunos líderes religiosos. La religión no nos es proporcionada por revelación. No viene de los cielos, no viene de más allá. No es divino, es creado por el hombre. Y se nota. Se nota muy bien que la religión es creada, inventada, impuesta por una especie a medio cromosoma de distancia del chimpancé. Se nota, ¿verdad? Yo soy... Voy a hablarles esta noche sobre la creencia, específicamente el problema de la creencia religiosa. Nuestro mundo ha sido balcanizado en comunidades morales separadas. Tenemos cristianos contra musulmanes, contra judíos. La mayoría de las personas en este planeta, en este momento, organizan sus vidas alrededor de una proposición fundacional de que Dios escribió uno de sus libros. Tenemos muchos de estos libros a mano. Hacen afirmaciones genuinamente incompatibles sobre la naturaleza del universo y la disposición de bienes raíces en el Medio Oriente. Tenemos la unión de creencias literalmente del primer siglo o anteriores, literalmente filosofía de la Edad de Hierro con tecnología destructiva del siglo XXI. Esto a primera vista debería parecernos insostenible. Cada persona en esta sala tiene más acceso a la información y al conocimiento científico y simplemente a lo que ahora es sentido común básico que los autores de la Biblia y el Corán. De hecho, no hay una persona en esta sala que haya conocido a alguien cuya visión del mundo sea tan estrecha simplemente por el mero tiempo en el que aparecieron en la historia como las visiones del mundo de Abraham o Moisés o Jesús o Muhammad. Y hasta que no nos enfrentemos a ese hecho y nos comprometamos honestamente a una conversación del siglo XXI sobre las posibilidades del bienestar humano, simplemente vamos a estar a la deriva y vamos a estar tratando de averiguar si deberíamos aprobar leyes sobre el matrimonio gay y si deberíamos prohibir la blasfemia en la Organización de las Naciones Unidas y si deberíamos permitir que los periódicos publiquen caricaturas sobre el profeta Muhammad. Y simplemente quedaremos desconcertados por lo implacable certezas de personas que obviamente se están mintiendo a sí mismas. El hecho de que tengas cristianos teniendo profundas experiencias de paz, y tengas musulmanes, y tengas ateos, y tengas budistas, demuestra que hay un principio más profundo del que se debería hablar de una manera no sectaria, que no está rehén de la literatura de la Edad de Hierro. Lo primero que quieres hacer en el espíritu de la honestidad intelectual es admitir la ignorancia, no afirmar que al cerrar los ojos puedes darte cuenta de tu identidad con todo el cosmos y llegar antes del Big Bang con tus intuiciones sin protección. Ante todo, la moderación religiosa es preferible al fundamentalismo. Los religiosos moderados no estrellan aviones contra edificios, eso es indudable. Los religiosos moderados no basan sus vidas en profecías apocalípticas, lo cual es muy positivo. Pero la moderación religiosa tiene algunos problemas reales. El primero es que proporciona cobertura al fundamentalismo, porque los moderados religiosos lo han convertido en tabú. Criticar la fe. Quieren que se respete la fe.
quieren que se respete todo el proyecto de ser religioso, de ser identificado como cristiano, musulmán, judío, que es imposible cuestionar este proyecto básico, la viabilidad ética de criar a un niño para que crea que es cristiano en lugar de cualquier otra cosa. Y bajo el manto de este respeto, ahora estamos impotentes para decir las cosas muy duras y necesarias sobre el extremismo religioso que necesitamos decir. Porque es tabú. Tienes que respetar la fe. ¿Dónde más en nuestro discurso jugamos con estas reglas? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien en esta sala se le advirtió que respetara las creencias de otra persona sobre historia, geografía, ingeniería o medicina? Evaluamos las razones de las personas, no sus creencias. Si mis razones son lo suficientemente buenas, creerás lo que yo creo. Así funciona un ser humano racional. Las razones son contagiosas. Si subiera a este escenario y dijera que el Holocausto nunca ocurrió, no tendrías ninguna obligación de respetar mis creencias. No respetamos las creencias de las personas que piensan que Elvis sigue vivo y de las personas que hacen todas esas peregrinaciones locas a Graceland. Estas personas no son invitadas a nuestras juntas directivas. No presiden universidades. Quiero decir que eso está bien y es bueno, excepto cuando cambias el tema a Dios y entonces todas las apuestas se cancelan, entonces el cielo es el límite, puedes estar seguro sin ninguna evidencia y respetado por ello. Es tabú llevar la conversación hacia la crítica de tus creencias o adoptar otra creencia que realmente debería ser. Esto debería ser solo una curiosidad para nosotros hasta que veas sus consecuencias en el mundo. Que la idea católica de que el uso de condones es de alguna manera inmoral. Esto es una idea genuinamente absurda. Puedo asegurarte que los poderes del cerebro humano son insuficientes para proporcionar un buen argumento para esto. Pero mapea esto en África subsahariana, donde literalmente millones, algo así como 3,5 millones a 4 millones de personas mueren cada año por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y lo que tienes allí son ministros católicos predicando literalmente el pecado del uso de condones en aldeas donde la única información sobre el uso de condones es la representación del ministerio. Me parece que el tiempo para respetar creencias de este tipo ha pasado hace mucho tiempo. Esta es una estupidez genocida. Es una negligencia criminal de un tipo que no toleraríamos en ninguna otra institución. Sin embargo, el Vaticano no puede ser criticado en la medida en que debería porque es el Vaticano. ¿Y existe un tabú generalizado en torno a criticar la fe religiosa? Extrañamente, la razón por la que las personas defienden a Dios no es que haya tanta evidencia de que Dios existe, sino que creen que la creencia en Dios es el único marco intelectual para una moralidad objetiva. Ahora, la sensación es que sin la convicción de que existen verdades morales, que palabras como correcto e incorrecto y bueno y malo, realmente significan algo, la humanidad simplemente perderá su camino. Ese es el miedo. Y realmente comparto ese miedo. He llegado a creer que esta preocupación que tienen muchas personas religiosas sobre la erosión de la moralidad secular no es del todo vacía. Una vez hablé en una reunión académica sobre estos temas y dije, como diré esta noche, que una vez que entendamos la moralidad en términos de bienestar humano, podremos hacer afirmaciones fuertes sobre qué comportamientos y formas de vida son buenos para nosotros y cuáles no. Y cité como ejemplo el sadismo y la misoginia de los talibanes como un ejemplo de un punto de vista que era menos que perfectamente propicio para el florecimiento humano. Y después de mis comentarios, entré en debate con otro orador invitado, y esta es más o menos exactamente cómo fue nuestra conversación. Ella dijo, ¿cómo podrías decir que obligar a las mujeres a usar burkas está mal desde el punto de vista de la ciencia? Dije que creo que está claro que lo correcto y lo incorrecto se relacionan con
el bienestar humano, y está igual de claro que obligar a la mitad de la población a vivir en bolsas de tela y golpearlas o matarlas cuando intentan salir no es una forma de maximizar el bienestar humano. Y ella dijo que eso era solo su opinión. Y yo dije, está bien, hagámoslo aún más fácil. Digamos que encontramos una cultura que literalmente está quitando los ojos a cada tercer niño al nacer. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que hemos encontrado una cultura que no está maximizando perfectamente el bienestar humano? Ella dijo que dependería del motivo por el cual lo hacían. Así que después de que mis cejas volvieron de la parte posterior de mi cabeza, dije, está bien, digamos que lo están haciendo por razones religiosas. Digamos que tienen una escritura que dice que cada tercero debería caminar en la oscuridad o alguna tontería por el estilo. Ella mencionó que en ese caso no se podría afirmar que estuvieran equivocados. Estabas hablando con alguien con una profunda formación en ciencia y filosofía. Desde entonces, ha sido nombrada para el Consejo del Presidente sobre Bioética. Es una de las 13 personas que asesoran al presidente Obama sobre todas las implicaciones éticas de los avances en medicina y ciencia y tecnología relacionadas. Recién había dado una conferencia lúcida sobre las implicaciones morales de la neurociencia en los tribunales, y le preocupaba especialmente que pudiéramos estar sometiendo a terroristas capturados a tecnología de neuroimagen para la detección de mentiras. Consideraba esto una violación inconcebible de la libertad cognitiva. Así que por un lado, sus escrúpulos morales estaban muy finamente calibrados para rechazar el más mínimo percance percibido en términos éticos en nuestra guerra contra el terrorismo. Y sin embargo, estaba bastante dispuesta a perdonar a alguna cultura primitiva su afición por remover los ojos de los niños en sus rituales religiosos. Y me pareció aterradoramente desapegada del sufrimiento muy real de millones de mujeres en Afganistán en este momento. Así que veo este doble estándar como un problema. Curiosamente, esta erosión del sentido común es justo lo que preocupa a muchas personas religiosas. Espero que al final de esta hora te quede claro que la religión no es una respuesta a este problema. La creencia en Dios no solo es innecesaria para una moralidad universal, sino que es en sí misma una fuente de ceguera moral. La gente quiere ser feliz. Ellos saben distinguir entre felicidad y sufrimiento. Quieren sentirse parte de una comunidad. Quieren sentirse mejor de lo que jamás se han sentido y mejor de lo que alguna vez se han sentido. Y notan constantemente que la vida dificulta eso. Las creencias que nos consuelan sobre lo que sucede después de la muerte son obviamente una respuesta a esa circunstancia. Y una cosa que la gente ha encontrado para hacer es contarse una historia de que la muerte es una ilusión, que todos nos reunimos a la diestra de Jesús después de morir. Esa historia funciona para muchos y la gente está muy apegada a ella. Pero esa historia es realmente, tanto en sus productos como en la forma de llegar allí, la antítesis de la mentalidad científica y simplemente no podemos confundirlas. Debemos reconocer cuando nos mentimos a nosotros mismos y a nuestros hijos y ser conscientes de la responsabilidad de fingir saber cosas que desconocemos. Hay un cierto valor en la dignidad de la vida humana y una esperanza y un significado que la religión da, que permite a las personas que están en medio de una depresión severa y no pueden ver más allá de donde están, que la religión puede dar a las personas una esperanza o una creencia en algo fuera de sí mismas cuando no encuentran recursos dentro de sí mismas. ¿Qué significado puedes darle a alguien que no encuentra ningún significado humano dentro de sí mismo o de otro ser humano que de alguna manera pueda ayudarlo? Los humanos evolucionaron para hallar un propósito en todo. Buena razón para eso. Si las hojas susurran en África, puedes asumir que no tiene propósito, o que podría haber un león detrás. Las personas que creyeron en un propósito sobrevivieron y se reprodujeron. Y así, a los humanos les gusta encontrar un propósito en las cosas. Y a menudo, porque el mundo es violento e injusto, encuentran la necesidad de esperar que haya algo mejor. Y la religión ciertamente proporciona eso, pero eso no la hace consistente con el mundo tal como es. ¿Puedes encontrar consuelo, alegría, esperanza sin religión? Y por supuesto la respuesta es absolutamente sí. Encuentro el hecho de que el universo no fue creado para nosotros, que no le importa lo que
nosotros si lo que queremos o deseamos, el hecho de que estemos aquí por un corto tiempo y luego nos iremos, hace que cada momento sea más precioso para mí. Así que mi alegría, esperanza, asombro espiritual que proviene de mirar una imagen del telescopio espacial Hubble, proviene del rechazo de todo lo que la religión define, por lo que está claro que la religión ofrece un... La pregunta es, ¿la utilidad para las personas es la única forma de obtener satisfacción espiritual? La respuesta es no. Preferiría obtenerla de algo que realmente corresponda a la realidad. Si otros encuentran otras necesidades, lo acepto, pero eso no lo hace intelectualmente consistente. Y la religión en ese caso se convierte en una forma de adormecerte para escapar de tu problema con la realidad. Es una forma de obtener ciertos consuelos dentro de ti mismo para que realmente no tengas que enfrentarte a tu propia falta de sentido en un vacío o cualesquiera que sean tus sentimientos existenciales. ¿Qué tiene de malo creer en algo que te hace sentir mejor? No se gana nada creyendo en falsedades, por más benignas que sean. Quiero decir, ¿qué tan útil es? ¿Qué tan útil es que millones de musulmanes crean en la metafísica del martirio? ¿Qué tan útil es que los suníes y chiíes en Irak tengan diferencias religiosas tan sinceras? ¿Qué tan útil es que tantos colonos judíos piensen que el creador del universo les prometió un pedazo de desierto en el Mediterráneo? ¿Qué tan útil ha sido la ansiedad del cristianismo sobre el sexo en estas últimas 70 generaciones? Aquí está mi preocupación básica. Nuestra habilidad para causarnos daño ahora se está extendiendo con la eficiencia del siglo XXI. Y aún así seguimos, en gran medida, trazando nuestra visión de cómo vivir en este mundo. De la literatura antigua, esta unión de tecnología moderna, tecnología destructiva y filosofía de la edad de hierro es mala por razones que creo que nadie debería tener que especificar, mucho menos argumentar. Sin embargo, argumentar por ellas ha sido mi principal ocupación desde el 11 de septiembre 2001. Ese día en que 19 hombres piadosos mostraron a nuestra nación piadosa cuán socialmente beneficioso puede ser la certeza religiosa. El funcionamiento del universo es fascinante. De hecho, es espiritual. De hecho, la espiritualidad de la ciencia es mucho más emocionante que la espiritualidad de la religión. Y la razón es real. Es absolutamente cierto que la ciencia y la religión no hacen afirmaciones similares sobre el mundo natural, porque las afirmaciones científicas son correctas, las afirmaciones religiosas son incorrectas. La religión y la ciencia son diferentes. Como San Agustín y otros habrían indicado, la Biblia no debe ser interpretada como un libro científico. Es un error creer que debería leerse así, ya que fue escrito antes de que se supiera que la Tierra gira alrededor del Sol. Y aunque es cierto que ahora se celebra a Galileo, debemos recordar que la Iglesia no estaba particularmente interesada en su ciencia cuando lo excomulgaron. La idea es que existen teólogos, y cualquier teólogo sensato debe aceptar el universo tal como es, e intentan, y se llama apologética por una razón, intentar y hacer que la teología religiosa sea consistente con el conocimiento en constante cambio. Pero lo que sabemos contradice prácticamente todo en las doctrinas de las religiones organizadas del mundo. Así que, como digo, lo único que te queda es decir que hay algún propósito vago en el universo. Si quieres creer eso, está bien, pero no aporta nada ni es la base de la ciencia. No es la base de la moralidad. Y es solo un cuento de hadas. La vida no tiene propósito ni significado inherente, lo cual es positivo. No deberíamos desear un propósito o significado en la vida, ya que eso nos haría secundarios. Estaríamos siguiendo órdenes de marcha de un oficial al mando o de un dueño de plantación sobre sus esclavos o algún jefe y desvalorizaría nuestras vidas pensar que había un propósito en la vida. Pero decir que no hay un propósito en la vida, que no hay un propósito final, no es lo mismo que decir que no hay un propósito en la vida. La vida tiene un gran propósito. Nosotros, los ateos y agnósticos, y también ustedes, los creyentes, tienen un propósito inmenso en su vida, no de arriba hacia abajo por algunas órdenes que les dicen qué hacer, sino de abajo hacia arriba a partir de sus propias experiencias de vida, tratando de resolver los problemas que se les presentan, tratando de eliminar el daño. Quizás uno de tus hermanos muere de una horrible enfermedad rara. Dedicaré mi vida a combatir esa enfermedad. Hay un gran propósito significativo en nuestras vidas, no impuesto desde arriba. Eso nos devalúa.
pero de nuestros propios seres vivos luchando por atravesar y dar sentido a este mundo en el que estamos, todos ustedes lo tienen. Yo también lo creo. La vida tiene un gran propósito y significado. Decir lo contrario no cambia nada. ¿A quién le importa el propósito último? Lo que nos importa es que la gente está sufriendo en este momento. Lo que importa son los objetivos y propósitos inmediatos. La vida es inmensamente significativa y no intentes denigrar a los ateos diciendo que vivimos estas vidas vacías y sin propósito. Además, la noción de causa, que es tan central para la religión, es potencialmente irrelevante porque, por ejemplo, si el tiempo comenzó con el Big Bang, no hubo causa, porque la causa y el efecto requieren una relación causal. Si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces nuestras leyes, entonces nuestra forma de pensar sobre el universo tiene que usar conceptos diferentes. Puede que no nos guste, pero estamos obligados. Y ciertamente la reacción, por ejemplo, a mi último libro sobre lo que entendemos por nada, la gente se opone a ello porque no les gusta. Pero cambiar nuestra definición de realidad se llama aprendizaje, eso es la ciencia. En primer lugar, la religión daña y corrompe nuestro sentido de la realidad. Nos anima a creer en afirmaciones implausibles e inverificables basadas en la fe. Y por fe me refiero a creer en algo porque quieres creerlo desproporcionadamente a la mejor evidencia disponible actualmente. Pero antes de entrar en eso, les tengo buenas noticias a todos los presentes. Estaba hablando con Bill Gates de Microsoft más temprano hoy, y él va a darle a todos aquí $10 millones si votan conmigo en esta moción. Obviamente te das cuenta de que esa declaración es absurda. Pero si en cambio les hubiera dicho que hoy estuve hablando con el creador del universo y él me dijo que le daría a cada uno de ustedes una eternidad en el paraíso si hacen lo que digo, entonces algunos de ustedes podrían creerme. Sin duda, mucha gente en el mundo me creería. Y eso es porque la religión corrompe nuestro sentido de la realidad. Porque normalmente cuando evaluamos si creemos o no en afirmaciones, lo que hacemos es evaluarlas contra la evidencia. Y a medida que las afirmaciones se vuelven cada vez más implausibles, proporcionalmente elevamos el nivel de la evidencia que requerimos para creerlo. Pero con la religión hacemos exactamente lo contrario. A medida que las afirmaciones se vuelven cada vez más improbables, bajamos el nivel de la evidencia que requerimos para creerlo. Y hacemos eso porque la religión nos anima a creer no solo en afirmaciones implausibles, sino literalmente en afirmaciones inverificables, y luego nos anima a vivir nuestras vidas en base a estas afirmaciones inverificables. Y cuando comparas eso con ideologías seculares, dañinas, que también pueden caer presa de la fe y el dogma, como el fascismo o el comunismo o el mercado libre no regulado, lo que notas es que esas fe y dogmas eventualmente chocan con la realidad y nos damos cuenta de que no están funcionando, pero la religión esconde su comprobabilidad en una vida después de la muerte imaginaria. Por muy improbable que pueda ser la afirmación que hice anteriormente sobre hablar con Bill Gates, seguramente es infinitamente más improbable sugerir que un ser supremo creó un universo de 1.000 billones de galaxias, cada una de las cuales contiene 1.000 billones de estrellas como nuestro Sol, con el fin de que pueda hablar a un miembro de una especie en un planeta y decirle que apedrea a un hombre hasta la muerte por recoger palos en el sábado y luego embarazar a una virgen para dar a luz a sí mismo y luego darle a Muhammad un paseo en un caballo volador y luego aparecer en el sombrero de Joseph Smith para vestirlo con calzoncillos mágicos. Y sobre la base de afirmaciones inverificables y absurdas como esta, Asiyat Bibi hoy está languideciendo en una celda de prisión en Pakistán esperando la ejecución por ahorcamiento por supuestamente blasfemar la religión de Muhammad. Corrompe nuestro sentido de la realidad, corrompe nuestro sentido de la moralidad. Y esas corrupciones se combinan para dañar a la sociedad y causar un sufrimiento terrible. Propongo la moción. Sugiero que si supiéramos la mitad de lo que sabemos ahora. Si las religiones abrahámicas fueran fundadas hoy, conociendo lo que sabemos sobre física, biología y astronomía, no serían creídas. La especie humana tiene al menos 100.000 años de antigüedad, probablemente mucho más, quizás 250.000 años. Tienes que creer esto para creer en una religión abrahámica. Tienes que creer lo siguiente, que durante, digamos, 100.000 años, la humanidad nace, no vive mucho, en su mayoría muere en el parto, muere por sus dientes, muere en guerras terribles, hambrunas, plagas, muere de miedo, porque no sabe por qué hay volcanes, no sabe por qué hay plagas, no sabe por qué hay terremotos o tsunamis.
Miedo, miseria, vergüenza, terror, crueldad de todo tipo. Durante los primeros 97.000 años, el cielo observa así. Y luego, tras 97.000 años, si decide que no podemos permitir que esto siga, deberemos intervenir. Pero solo en las partes más bárbaras y atrasadas del Medio Oriente, mostraremos nuestro rostro a personas que no pueden leer, que están aterrorizadas, que son ignorantes, que viven básicamente con y como animales. Ahora, sostengo que sea cual sea el caso, sea lo que sea cierto, lo que nos quede por descubrir, y como dice Sócrates, la gran definición de sabiduría es tener alguna idea de cuán ignorante eres, sea cual sea el resultado, moral, científicamente o lógicamente. Eso no puede haber sido el caso. La religión es falsa, tomo mi posición. Algunas personas que conozco que son ateos dirán que desearían poder creerlo. Las personas que conozco que eran creyentes dicen que desearían poder recuperar su antigua fe. La extrañan. No lo entiendo en absoluto. Creo que es excelente que no haya razón para creer en las absurdas proposiciones que acabo de repasar brevemente para ustedes. La principal razón de esto, creo, es que es una creencia totalitaria. Es el deseo de ser un esclavo. Es el deseo de que exista una autoridad tiránica inalterable e incuestionable, que pueda condenarte por delito de pensamiento mientras duermes, que pueda someterte, que de hecho debe someterte a una vigilancia total, las 24 horas del día cada minuto, despierto y dormido de tu vida. Digo de tu vida antes de que nacieras e incluso peor, donde la verdadera diversión comienza después de que estás muerto. Una Corea del Norte celestial. ¿Quién quiere que esto sea cierto? ¿Quién sino un esclavo desea un destino tan espantoso? He estado en Corea del Norte. Tiene a un hombre muerto como su presidente. Kim Jong-il es solo el jefe del partido y jefe del ejército. No es el jefe del gobierno del estado. Ese cargo pertenece a su difunto padre Kim Il-sung. Es una necrocracia, una Tanatocracia está a uno de una trinidad. Podría agregar. El Hijo es la reencarnación del Padre. Es la tiranía más repugnante, absoluta, despiadada y absoluta que la especie humana ha evolucionado. Pero al menos puedes morir y dejar Corea del Norte. ¿El Corán o la Biblia te ofrecen esa libertad? No. No. La tiranía, la miseria, la completa posesión de toda tu personalidad, la destrucción de tu individualidad, solo comienza en el punto de la muerte. Esto es malvado y una predicación perversa. Pero no hay que desesperar, pues tenemos varias consolaciones, como nuestra propia solidaridad. Tenemos amor, tenemos literatura, tenemos nuestros deberes el uno con el otro. Lo que lleva a la desesperación es vivir la única vida que uno tiene siendo dictado qué hacer por déspotas. Y chiflados y pseudocientíficos que reclaman el derecho de ordenarnos en nombre de Dios. La humanidad tiene que superar y trascender esa más antigua de todas las tiranías. Los ateos no decimos que sabemos que no hay Dios. Decimos al contrario, no hay argumento y no hay evidencia. Nunca se ha presentado que consideramos disuasivo. No hay razón para creer en evidencia o argumento, ontología o ciencia igual. Con la vida después de la muerte, por supuesto, no decimos que sabemos que no existe una. Decimos que no conocemos a nadie que pueda aportar alguna razón para pensar que existe. Esta es una distinción muy importante y es muy lamentable que la pierdas. Y lamento decir, Inesh, que el perdedor inmediato en un argumento sobre cosas de las que podemos y no podemos estar seguros. En estas leyes, lo único seguro es el principio de incertidumbre. El perdedor inmediato, el hombre que debe abandonar la isla casi de inmediato, lo siento, Dinesh, es aquel que dice, ya sé todo lo que necesito saber. Ya tengo toda la información que necesito. De hecho, me la ha proporcionado un ente sobrenatural. No sé ustedes, pero cuando escucho a la gente en el autobús decir que están hablando con Dios, ¿qué haces? ¿Te acercas más a esa persona? ¿O en lugar de pensar te alejas un poco? Creo que eso es muy bueno. Hay una excelente razón por la cual la cláusula de establecimiento de la primera enmienda fue propuesta por primera vez.
No fue propuesta solo por personas como yo que no irían más allá del deísmo en su actitud hacia la religión. Fue propuesta por muchas personas que eran bastante devotas y que pensaban que no solo el gobierno no debe ser corrompido por la religión, sino que las iglesias tampoco deben ser corrompidas por la asociación con el Estado. Y creo que ese es un punto moralmente igual de válido. James Madison, el coautor del Estatuto de Virginia sobre la libertad religiosa y de la Primera Enmienda y las otras cosas que protegen nuestra maravillosa Constitución republicana secular, no pensaba que debería haber capellanes para abrir el Congreso. Ni siquiera pensaba que debería haber capellanes en las Fuerzas Armadas. Si quieren rezar en el ejército, pueden hacerlo. Nadie puede detenerlos. No se pagará a alguien para que ore por ellos. Estas son preguntas muy difíciles, pero debe entenderse que estas eran parte de las visiones muy urgentes de los redactores y los padres fundadores. Y es nuestra responsabilidad estar discutiendo esto muy seriamente ahora, en un momento en que Hillary Clinton se ha unido a alguna organización evangélica reaccionaria para intentar construir sus conexiones basadas en la fe. John McCain, un episcopal de toda la vida, ha dicho este año, me pregunto por qué, que es bautista. Y Barack Obama, el senador Obama, ha sido atrapado en alguna iglesia de espectáculo de horror, charlatán, siniestro, de rock and roll, en el lado sur. La religión está envenenando nuestras elecciones y nuestra república democrática, y es hora de que hayamos dicho suficiente. Si quieres ser un fraude y un recaudador de fondos, y un artista de extorsión y un bocazas y un etnorracista en este país, haz tu mejor esfuerzo. Pero hace mucho tiempo que dijimos que poner reverendo delante de tu nombre no es suficiente logro. Están haciendo afirmaciones sobrenaturales, superhumanas y divinas. Afirman saber lo que Dios quiere de ti. Lo que Él quiere que comas, con quién quiere que duermas, en qué posición, en qué días de la semana deberías comer esto o aquello, qué animales deberías evitar devorar. Dicen saber lo que sostenemos que es incognoscible. ¿Cuál de esas afirmaciones es más plausible? ¿No admiten que las afirmaciones extraordinarias involucran evidencia extraordinaria? Por eso la evidencia es algo tan casual para ellos. Sin embargo, tenemos evidencia extraordinaria que expuse anteriormente sobre cómo se originó nuestro cosmos y cómo se ha encontrado que nuestro ácido desoxirribonucleico ha sido secuenciado. Y algunas de estas cosas son encantadoras de contemplar, y algunas de ellas son bastante sobrias, pero ninguna de ellas requiere un Dios. Y reflexionas nuevamente sobre lo que dije acerca de la muerte de un sol cada segundo, sobre la inminente colisión de las galaxias, sobre la rápida expansión, tasa del Big Bang, y te preguntas, no puedo decirte que esto no está sucediendo sin un propósito. Ciertamente no tengo suficiente conocimiento para decir eso, pero puedo decir con razonable certeza que no creo que todo esto se haya emprendido, esta vasta destrucción creativa, para que una especie de primates en un pequeño planeta pudiera escuchar al Papa diciéndoles que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede ser malo, pero que los condones son peores. Les pregunto, señoras y señores, ¿qué podría ser más halagador, patético y sí, supersticioso que eso?